tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición del martes de su programa Sin Anestesia, siempre por el Diario Expreso. No se olviden de darle me gusta al programa, de suscribirse al canal de YouTube del Diario Expreso y por supuesto compartir el programa en todas sus redes sociales. El último sábado, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue impedido de salir del país. Él se encontraba en el aeropuerto, en una silla de ruedas. Pretendía ir a Estados Unidos para ver un tema, para reencontrarse con su esposa y ver un tema relacionado al corazón. Lo que llama la atención es que a él se le prohibió la salida del país con una simple alerta migratoria. Él no contaba en ese momento con un impedimento de salida del país formal. Ahora sí ya cuenta con un impedimento de salida del país por 18 meses por un caso de lavado de activos relacionados a aportes irregulares ingresados al partido PPK. Pero la pregunta que cae de madura es si un ciudadano puede o no ser impedido de salir del país con una alerta migratoria. Eso es muy peligroso porque a todos nos puede suceder tarde o temprano, quitando por un momento el nombre de Pedro Pablo Kuczynski. Para hablar sobre ese tema y otros hemos convocado a Carlos Caro. Él es abogado y muy amablemente ha aceptado la comunicación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias por la conversación. ¿Qué tal, Herón? Gracias por la invitación. Doctor, ¿se le puede impedir a un ciudadano que no tiene ninguna restricción judicial salir del país con una alerta migratoria? No, eso no es posible, ¿no? Lo que pasa acá es que lamentablemente hay una ley, un reglamento que según Migraciones le faculta generar una serie de alertas migratorias que podrían conllevar en la práctica un impedimento de salir del país. Me explico, ¿no? La ley de migraciones expresamente dice que las alertas migratorias significan una suerte de registro para el seguimiento de una persona que entra o sale del país, sea peruano o sea extranjero. No dice más. Es decir, es data consignada en una base de datos y no más. Es algo así como un registro preventivo. Sin embargo, el reglamento que está por debajo de la ley crea, inventa, fabrica una suerte de medida administrativa en virtud de la cual de oficio migraciones puede generar alertas migratorias que signifiquen el impedimento de salida del país o la imposibilidad de que un extranjero pueda ingresar dentro del territorio nacional, lo que en verdad nadie discute porque por motivo de seguridad nacional una autoridad de migraciones podría impedir que un extranjero ingrese porque puede ser de que este extranjero, por ejemplo, tenga antecedentes delictivos y se tema de que vaya a cometer delitos en el Perú. Eso está claro. Sí. Pero acá estamos hablando de ciudadanos peruanos que pueden salir al extranjero. Y la única autoridad que está facultada para dictar una medida así es el juez. Nunca una autoridad administrativa, porque estamos hablando de la regulación de un derecho constitucional, cuál es el derecho a la libertad de tránsito. A ver, entonces, PPK intentó salir, se activó, tenía pendientes, tenía sobre él esta alerta migratoria. En ese momento acuden representantes del Ministerio Público al aeropuerto. ¿Eso es normal? Absolutamente irregular, absolutamente anormal, porque si él estaba con comparecencia simple y él podía salir del país, allí las autoridades no tienen absolutamente nada que hacer. Es lamentable que el presidente del Consejo de Ministros haya tenido que llamar, según sus propias expresiones, a la Fiscalía de la Nación, a la presidencia de la Corte Superior de Lima, ha dicho, con la finalidad de que se acelere el trámite del impedimento de salida. Obviamente es una injerencia política en asuntos netamente judiciales. Entonces, acá se ha generado, digamos, una situación de alertas, alarmas, de manera injustificada, porque al igual que la señora Keiko Fujimori, que va y viene el país, va y viene el extranjero, para realizar actividades proselitistas, formativas o lo que fuera, nadie discute la juridicidad de su situación. En el caso del presidente Kuczynski, recordemos que él ya ha estado procesado por cerca de 8 años, ¿no? 8 años de procesamiento y varios años incluso bajo detención domiciliaria. Sí, el caso Westfield Capital, donde se le imputa haber recibido 12 millones de dólares de Odebrecht y de otras empresas en consultorías o asesorías encubiertas por los proyectos Olmos, Interoceánica, Ruta de Lima, entre otros, aún se encuentra en etapa de control de acusación. En efecto, ese caso todavía no está en etapa de juicio oral, no hay medidas restrictivas ahí, y lo que se ha hecho más bien es en el caso de aporte de campaña, que está a cargo de uno de los fiscales del equipo, Lavajato, se ha, digamos, formulado esta petición de impedimento de salida del país que de forma express, ¿no? Fin de semana, de por medio, me refiero al domingo pasado, han discutido en la audiencia algo que desde mi punto de vista es absolutamente de bajo nivel procesal, porque
no se ha discutido para nada lo relativo, digamos, al hecho de que el expresidente está procesado ya por cerca de 7 años. Que hay una violación clara y flagrante del plazo razonable, que en el caso de él se ahonda o se agrava por su edad, ¿no? Estamos hablando de Claro. una persona que tiene 86 años, de modo que muy difícilmente va a poder enfrentar un proceso bajo las condiciones que le ofrece el Poder Judicial ahora. Es decir, el impedimento que tenía antes era por el caso Westfield Capital y este venció y ahora le han impuesto otro por el caso de aportes irregulares. Exactamente, ¿no? Entonces los impedimentos de salida tienen un periodo de duración, Claro. son instrumentales frente al proceso, no son una pena adelantada igual que la detención preventiva. Acá lo que se ha hecho es buscar la forma de encontrar la justificación para que el señor Kuczynski no viaje al extranjero, pero eso es algo ilegal. Sí, claro, la primera lectura que uno puede hacer con el hígado y no con la cabeza es que muy bien se evitó la salida de PPK porque se iba a fugar, pero ¿qué respondería usted ante ello? Claro, el hecho de fugar o no es algo que está sujeto a las normas procesales, ¿no? Hemos visto que el señor Inostroza, teniendo impedimento de salir del país, igual se fue, ¿no? Por la frontera. Es decir, una persona que quiere realmente rehuir la acción de la justicia lo hace, no lo hace pues saliendo para un tema médico, a la edad que tiene el señor Kuczynski. Es decir, sus probabilidades o posibilidades de rehuir la acción de la justicia son, desde mi punto de vista, muy acotadas, sobre todo porque él ya le ha dado la oportunidad a la justicia peruana de llevarlo a juicio y eventualmente sentenciarlo, cosa que no ha pasado en casi 8 años. Claro, es el tema, ¿no? Si rehuía la justicia por responsabilidad del sistema de administración de justicia o principalmente quizás la fiscalía, porque en 8 años no se le ha condenado, digamos. Exactamente, no ha habido ninguna condena ni siquiera una sentencia contra él. Claro. Y en este momento, doctor, tranquilamente se le puede aceptar un asilo a Pedro Pablo Kuczynski con esta injerencia del Ejecutivo. ¿Es factible ello? Bueno, sin duda que el Poder Ejecutivo ha dado pie a poder alegar una suerte de persecución política, porque persecución política no necesariamente es política partidaria, ¿no? Ujú. Ideológica. La persecución política se da desde el hecho de que no hay garantías porque los organismos políticos del Estado interfieren en la justicia. Y eso es lo que ha pasado con la intervención del primer ministro el fin de semana, pidiendo al Poder Judicial como si fuera parte interesada de que se acelere el proceso de trámite del incidente de impedimento de salida del país. Sí, PPK ha interpuesto a través de su abogado un habeas corpus tras ser impedido de salir del país. ¿Cree que tenga éxito esta medida? Si ¿O fuéramos tramita? técnicos, si fuéramos técnicos, si fuéramos absolutamente pulcros en la aplicación de la ley, debería de prosperar, ¿no? Y devolver las cosas al estado anterior y decir acá ha habido toda una cadena de ilegalidades desde que no lo han dejado salir del país, desde que el primer ministro llama a pedir que se adelante la audiencia y desde que la audiencia decreta el impedimento de salida del país. Es decir, era una suerte, digamos, de muerte anunciada, ¿no? Entonces, Claro. de esa perspectiva, si el juez constitucional anulara que debiera, ¿no? Esa situación de ilegalidad oscura, dada el fin de semana en que no lo dejaron salir por esta alerta migratoria, el señor Kuczynski debería quedar liberado de todo tipo de impedimento. Y ya podría viajar a Estados Unidos. Exactamente, podría viajar a los Estados Unidos. Doctor, y si le sacamos el nombre a esta situación, ¿cuántos ciudadanos podríamos estar en riesgo de que un gobierno de turno, por ser opositores, nos ponga alertas migratorias? Porque migraciones depende del MTC, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y ese es el peligro o el riesgo de estar en manos de una autoridad administrativa que va a decidir sobre tu libertad migratoria, libertad de movimiento, de tránsito, ¿no? Esa es una posibilidad completamente abierta en perjuicio prácticamente de cualquier peruano que esté procesado, que esté enfrentando cargos dentro del Poder Judicial, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, acá hay un tema de principio que defender, ¿no? Y es que la libertad de modo excepcional está regulada por los jueces, no por las autoridades administrativas sobre todo. Claro, en este caso, ¿qué se ha vulnerado, doctor? Porque la pirámide de Kelsen, como le enseñan a todos los abogados, señala que al principio está la Constitución, luego las leyes y al final los reglamentos, ¿no? Exactamente, yo lo que creo que acá el examen que se realiza es un examen superficial, nada profundo,
No se ha discutido en lo más mínimo todo este tema de la ley migratoria o el decreto que es inconstitucional para mí porque otorga poderes que no da la ley a las autoridades de migraciones. ¿Para usted es ilegal o inconstitucional esta alerta migratoria? Absolutamente, ¿no? Las alertas migratorias a lo sumo deberían delimitarse a registrar el ingreso o salida de una persona o, en su caso, ¿no? A registrar la orden judicial de impedimento de salida del país o de ingreso al país, cosa que no ha existido acá, sino hasta el día domingo que fue la audiencia. Yo lo que creía era que como PPK estuvo durante varios tiempo, bastante tiempo, con impedimento de salida del país, quedó esa alerta migratoria, pero no es así, ¿no? Lo que pasa es que habría que ingresar a la base de datos para ver si es que la propia autoridad administrativa en el propio acto, ¿no? Porque el señor Kuczynski intenta pasar con su pasaporte, como es obvio, es retenido y en ese momento empiezan las consultas, ¿no? Entonces puede ser que la alerta migratoria se haya gestado en ese minuto precisamente. Es decir, en ese minuto la autoridad administrativa haya dicho, oye, ¿sabe qué? No sale. Y ese es un acto completamente arbitrario. En ese momento que lo retuvieron sin que él tuviera ningún impedimento de salida del país, ¿en qué situación se encontraba Pedro Pablo Kuczynski? Su abogado ha dicho que era un secuestrado. Claro, bueno, yo no diría tanto, pero sí se encontraba bajo una situación de libertad, incluso con comparecencia simple que se ejecute en la práctica, si hay apelación o no, con lo cual está errada la jueza cuando dice que había una comparecencia simple, pero solo de primera instancia. Una comparecencia simple implica libertad ambulatoria, y es lo que tiene la señora Keiko Fujimori, por eso va y viene el país. Claro, pero en este caso a PPK. ¿Y ella por qué no tiene una alerta migratoria, doctor? Mira, es muy probable que la haya tenido en algún momento y haya tenido que superar la barrera, solo que no hay más proceso contra ella. De modo que no ha podido sacar el conejo del sombrero del mago para ponerle un impedimento de salida del país a última hora, ¿no? Pero Claro. si hubiera existido esa posibilidad, seguramente su destino hubiera sido parecido. Sí, es impopular, ¿no? Decir, conversar y estar a favor de que PPK haya podido salir sin ningún impedimento, porque la calle siempre va a decir, ¿no? Que crucifiquen a Jesús, y en este caso, evidentemente, PPK es, a pesar de que no ser condenado, es visto como ya un delincuente, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Es un tema reputacional. La propia duración del proceso lo hace vivir bajo el manto, digamos, de sospecha permanente, ¿no? Sí, doctor, ¿y por qué tardan tanto los juicios o los procesos en el país? Westfield Capital dio pie a que PPK renuncie porque iba a ser vacado, luego se metió en este caso de los videos, negoció presuntamente con Kenji para evitar para evitar salir del poder, y estamos en 2025 y hasta ahora nada, sigue ese caso en control de acusación, como comentamos. Sí, claro. Este es un tema sistémico, ¿no? No depende, en verdad, de un fiscal o de un juez. Tenemos un sistema que hace aguas. El Código Procesal Penal nunca fue pensado ni diseñado para este tipo de casos, de manera de que acá se pone bajo desafío todo lo que puede significar el sistema procesal de un país, ¿no? Están los casos atrasados, son casos complejos. Las propias autoridades penales, me refiero a jueces y fiscales, no están capacitados para llevarlos adelante con, digamos, suficiente eficiencia, eficacia, y eso es lo que ha provocado que exista, digamos, un gran cuello de botella y los procesos tarden lo que está tardando en este momento, que es inconstitucional por violación de plazo razonable. Justicia que tarda no es justicia, ¿no? Bueno, es la frase antigua que se utiliza, ¿no? Justicia que tarda ya no es justicia, pero en términos jurídicos tendríamos que decir que cuando hay violación al plazo razonable, lo que tiene que hacer un juez, una autoridad, es ponerle fin a esta situación o a este status quo de ilegalidad, tomando una decisión final. O lo condenan o lo absuelven, pero no se puede vivir bajo la permanente sospecha. Porque se ha activado, digamos, este caso Casa, ¿no? Es un aporte de $100,000 irregulares, presuntamente, de esta empresa Casa. ¿Y ese caso en qué etapa se encuentra? Bueno, ese caso, los casos de aporte de campaña todavía están en proceso de investigación, la fiscalía no le ha puesto No hay acusación todavía, ¿no? Por ese caso. Exactamente, todavía no hay acusación, no hay requerimiento final, está en proceso de investigación. ¿Preparatoria, quizás? Sí, está en etapa preparatoria, ya, pero todavía no existe un requerimiento final porque el plazo todavía sigue corriendo.
Claro, y por ese caso es que le han puesto un impedimento de salida del país. ¿Se puede eso? ¿Se puede eso? ¿Eso es legal? Que se me venza un plazo o un impedimento de salida del país por un caso anterior y luego por otro nuevo se me ponga otro impedimento de salir del país. Eso es un artilugio, una suerte de treta que utiliza la Fiscalía generalmente y lamentablemente hay algunos jueces que caen en eso, ¿no? Pero no se debería, porque Claro, pues estamos es hablando de la la misma misma persona, persona por ¿no? el proceso que tenga, ¿no? Claro, es la misma persona, eso es lo que usted decía. Claro, porque en teoría podría tener un proceso contra una persona por años y una vez que se me acaba el plazo, el impedimento por un caso, voy al segundo, ¿no? De manera oportunista. Claro, sí, sí, pues eso va en contra, yo creo, que del debido proceso, ¿no? Exactamente, tal cual. Doctor, para ir terminando y aprovechando su presencia, el senador colombiano de derechas y precandidato presidencial Miguel Uribe fue baleado por un sicario de 15 años. Acá se habla, se critica esta norma que permite procesar penalmente a delincuentes de 16, 17 años que cometan delitos graves como extorsión, sicariato, terrorismo, etcétera. En efecto, la fiscal de la Nación, Del Espinosa, ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la norma en el TC. ¿Usted cómo ve esta norma? ¿Es inconstitucional, constitucional o cómo? Desde mi punto de vista, tiene problemas serios de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque si bien la Convención de Derechos del Niño no tiene una prohibición pura y dura de usar el derecho penal para los menores infractores de la ley penal, para la redundancia, lo que se obliga es un tratamiento diferenciado, y es lo que no se está haciendo acá. Prácticamente a los chicos jóvenes de 16 y 17 años, menos de 18, se les está imponiendo una legislación que es la legislación de adultos. Si se hubiera creado una franja especial para ello, yo lo podría comprender y tal vez hasta justificar. Pero no, lo que se ha hecho es convertir por arte de una ley a los menores de edad de 16, 17 o 18 en verdaderos adultos, cosa que la Convención de Derechos del Niño prohíbe. Entiendo. ¿Y cómo cree que actúe el TC? ¿Llegará a los votos para declarar inconstitucional? Se requieren 5, ¿no? Sí, desde mi punto de vista debiera, porque es una inconstitucionalidad más o menos clara, más o menos evidente, entonces hay acá poco que discutir. ¿Qué es lo que, ¿Y qué hacemos con los sicarios menores de edad? Porque yo creo que alguien de 15 años ya tiene poder de discernimiento, ya sabe lo que está bien y que está mal, ¿no? Exactamente, en el caso de los sicarios menores de edad deberían de tener un régimen especial. Ni con los niños menores de 14 o menores de 16, ni con los adultos. Claro. Un régimen especial que lamentablemente no se ha implementado porque, como reitero, se está tratando a los menores como adultos. Y porque las cárceles están atiborradas, hay Sí, hacinamiento. totalmente llenas, ¿no? Al punto que el TC ha dicho ya hace más de 3 años que el Perú, las cárceles están en una situación de permanente inconstitucionalidad. Perfecto. Doctor, ya para cerrar y regresando al tema de PPK, debiera entonces el Poder Judicial retrotraer las cosas y anularse el impedimento de salir del país express, digamos, que se le impuso a PPK. Principalmente hablando, sí, ¿no? Que eso vaya a suceder en la práctica es difícil de prever, porque recordemos de que acá los jueces constitucionales tratan de no meterse en temas penales y menos aún cuando son casos públicos. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, doctor. Muy claro como siempre. Gracias, Aaron. Un gusto. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Ok, amigos, esa fue la edición del martes de su programa Sin Anestesia. Y ya saben, no puede ser posible que a los ciudadanos nos impidan salir del país con una mera y simple alerta migratoria cuando no existe un impedimento de salida del país ordenado por el Poder Judicial. Eso es un abuso, se trata de PPK, se trata de Perito Los Palotes, se trata de Keiko Fujimori, se trata de Ollanta Nadine Heredia, quien sea. Esto no puede permitirse en una sociedad, en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática. Nos vemos mañana en una nueva entrevista. Chau, chau.